su teléfono mientras se dejaba caer en el asiento 3A, un asiento de ventana exactamente como a él le gustaba. Exudaba el tipo de confianza que venía de años de cerrar tratos y sentarse en salas de juntas donde la gente se reía de sus chistes, incluso cuando no eran graciosos. La cabina de primera clase olía a cuero y dinero. Conversaciones suaves zumbaban de fondo, acompañadas por el tintineo ocasional de una copa de champán. Los compartimentos superiores se cerraron con un clic mientras los pasajeros se acomodaban, ajustándose los bolsos de diseñador y los relojes caros. Pidió un whisky antes del despegue, aflojándose la corbata como para declarar silenciosamente a todos que él era el tipo de hombre que pertenecía a la primera clase. El vuelo de Dallas a Tampa duraría poco menos de 3 horas, no mucho, pero lo suficiente para disfrutar de los beneficios de los viajes de lujo. No tenía intención de trabajar, no cuando había bebidas premium y la oportunidad de evaluar la cabina. Fue entonces cuando la notó. Una mujer rubia estaba sentada unas filas por delante, su perfil parcialmente visible mientras se desplazaba por algo en su iPad. Había algo en ella, algo familiar, pero no lo suficiente para ubicarla. Tal vez era una presentadora de noticias locales, una actriz de lista C, alguien que había tenido sus 15 minutos y se aferraba desesperadamente a los últimos segundos. Sonrió y le dio un codazo al hombre a su lado, un viajero de modales suaves que tuvo la desgracia de sentarse junto a alguien que amaba el sonido de su propia voz. ¿Alguna vez notaste cómo algunas personas piensan que el dinero puede comprar clase? Reflexionó lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo escucharan. El hombre a su lado soltó una risa educada y evasiva, manteniendo los ojos en la revista de a bordo. No estaba interesado en la conversación. Pero Nathan no necesitaba una audiencia para seguir hablando. Ella se ve familiar, continuó, inclinando la cabeza. Probablemente algún rechazado de la TV de realidad. Ya sabes de qué tipo, cabello grande, bolso caro y sin idea de cómo integrarse. Sus palabras flotaron en el espacio a su alrededor y captaron los oídos de los que estaban cerca. Algunos miraron en su dirección, pero la mujer permaneció concentrada en su iPad, ya fuera inconsciente o desinteresada en su comentario. Eso no le sentó bien. Se suponía que a la gente como ella le importaba lo que pensaran los hombres como él. El avión comenzó a rodar por la pista. La azafata hizo sus rondas finales, comprobando los cinturones de seguridad y recogiendo los vasos vacíos. Nathan se reclinó, estirándose un poco, ya aburrido del vuelo antes de que hubiera comenzado. Vio cómo la mujer rubia entregaba educadamente su bebida y le sonreía a la azafata. Su postura serena, su comportamiento calmado, lo irritaban. Había una tranquilidad en ella que sugería que no era el tipo de mujer que se inquietaría por comentarios secundarios o miradas de reojo. Y eso hizo que Nathan se redoblara. Se movió, asegurándose de que su voz se escuchara lo suficiente. Debe haberse casado bien, reflexionó, sacudiendo la cabeza como si encontrara todo el asunto divertido. Así son estas historias. Tercer marido, tal vez cuarto. Cirujanos plásticos en marcación rápida. Siempre es lo mismo. Esta vez hubo un cambio notable en el aire. El hombre de negocios en el asiento del otro lado del pasillo le lanzó una mirada breve pero puntual. La azafata vaciló muy levemente mientras pasaba. Incluso el hombre sentado a su lado exhaló silenciosamente, como si deseara estar en cualquier otro lugar. Nathan, por supuesto, no se dio cuenta. Porque él pensó que ella era solo otra cazafortunas en primera clase. Hasta que descubrió quién era ella realmente. Tal vez no se dio cuenta. O tal vez no le importó. Tomó un whisky mientras el avión despegaba, golpeando los dedos contra el cristal. 3 horas, tiempo de sobra para entretenerse.
Pero lo que no sabía era que su entretenimiento estaba a punto de costarle caro. El avión apenas había alcanzado la altitud de crucero cuando Nathan reanudó su comentario. No era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas, especialmente no cuando se sentía ignorado. La mujer, quienquiera que fuera, apenas había levantado la vista, sin dar ninguna indicación de que lo había escuchado o de que le importara. Eso no le sentaba bien. En cuanto la señal del cinturón de seguridad se apagó, hizo señas a la azafata con un gesto exagerado, como si estuviera en un bar en lugar de estar sentado en primera clase. Otro whisky, dijo, entregándole su vaso vacío. Luego, solo para ser ese tipo, asintió con la cabeza hacia la mujer rubia. Y lo que sea que esté tomando, conmigo. Era una prueba, una forma de obtener una reacción. Tal vez ella se reiría, sacudiría la cabeza, le permitiría un poco de ida y vuelta inofensiva. A las mujeres les gusta la atención. O al menos eso asumió. Pero la azafata ni siquiera parpadeó. Está bien, señor, respondió suavemente, tomando su vaso y alejándose antes de que pudiera insistir más. Nathan se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Así que ella era una de esas. El tipo de mujer que se comportaba como si fuera mejor que todos los demás, que actuaba como si estuviera por encima de las conversaciones triviales. Se volvió hacia su renuente compañero de asiento, que había abierto un libro en un claro intento de evitar la conversación. ¿Alguna vez notaste eso? Dijo Nathan, tocando el apoyabrazos entre ellos. Como algunas personas caminan como si fueran el personaje principal de la vida y el resto de nosotros solo extras en su pequeña película. El hombre le echó un vistazo rápido antes de regresar a su libro. Realmente no lo había pensado. Nathan sonrió. No iba a dejar pasar esto. Te diré exactamente quién es ella, continuó, manteniendo su voz en ese volumen perfecto, no demasiado alto para ser acusado de grosero, pero lo suficiente para que la gente a su alrededor lo escuchara. Es el tipo de mujer que se las arregla con su apellido, con favores. Ex esposa de algún senador, tal vez. O uno de esos abogados que aman la cámara, pero que no podrían ganar un caso para salvar su vida. Dejó que las palabras flotaran en el aire, esperando una reacción, un cambio en su expresión, cualquier indicio de que la estaba molestando. Nada. La mujer rubia permaneció serena, desplazándose por su tableta como si él no valiera la pena reconocerlo, como si ni siquiera estuviera allí. Nathan exhaló bruscamente por la nariz, ajustando su reloj con irritación. Esto ya no era divertido. Ni siquiera una mirada, murmuró. Supongo que es demasiado importante para el resto de nosotros. Unas filas atrás, una mujer con un traje azul marino intercambió una mirada cómplice con su compañera de asiento. Al otro lado del pasillo, un caballero mayor levantó la vista de su periódico, una ceja ligeramente arqueada. La gente lo estaba notando ahora. Pero Nathan, en su arrogancia, asumió que estaban de su lado, que encontraban a la mujer tan ridícula como él. Y eso lo hizo redoblar sus esfuerzos. Se inclinó hacia adelante, apoyando su codo en el apoyabrazos, bajando la voz ligeramente como si estuviera compartiendo una gran idea. Recuerden mis palabras, dijo, sonriendo. Más tarde publicará algo sobre lo agotador que es viajar. Probablemente se queje del manspreading o alguna tontería. A las mujeres como ella les encanta hacerse las víctimas. Disculpe, señor. La voz era tranquila y firme. Nathan giró la cabeza, esperando ver a la azafata de nuevo. Pero en su lugar, se encontró mirando directamente a la mujer rubia. Por primera vez, ella se había vuelto completamente hacia él.
La expresión era ilegible. No había enojo ni irritación, solo una mirada. Una mirada tranquila y mesurada que hizo que Nathan, de repente, fuera hiperconsciente de la forma en que su propia voz se había escuchado por primera vez en mucho tiempo. Sintió los movimientos de algo incómodo, algo extraño, pero lo ignoró. La miró a los ojos, esperando que dijera algo, que lo regañara, que discutiera con él, cualquier cosa que justificara su comportamiento. Pero no lo hizo. Solo lo estudió por un momento y luego dio la más mínima sonrisa, una sonrisa ilegible, antes de volverse hacia su tableta, como si no valiera la pena su tiempo. Por primera vez, Nathan sintió algo a lo que no estaba acostumbrado. Se movió en su asiento, ajustándose el gemelo, como si eso pudiera aliviar la incomodidad que se arrastraba por su pecho. Esa mirada que ella le había dado no era despectiva ni irritada. Era algo peor. Era saber. Como si hubiera visto a 100 hombres como él antes y ya hubiera decidido que no valía la pena el esfuerzo. Eso debería haber hecho que fuera más fácil sacudirse la sensación, poner los ojos en blanco y volver a su whisky, pero no lo hizo. En cambio, asintió con la cabeza. La azafata regresó con su bebida y la dejó con un gesto cortés antes de pasar de largo. Nathan se dio cuenta de que ella no le ofreció ninguna atención persistente, ninguna charla trivial, ninguna calidez. ¿Lo había escuchado también? Tomó un sorbo lento, dejando que el hielo tintineara contra el vaso. Luego miró a la mujer otra vez. Pam. Se recordó a sí mismo que todavía no sabía exactamente quién era ella, pero algo sobre su nombre le hizo cosquillas en el fondo de la mente. Ella seguía leyendo. No le importaba. Pero ahora que lo había reconocido una vez, había una línea invisible dibujada entre ellos. Un desafío silencioso. A Nathan no se le daban bien los desafíos. Así que esta vez le habló directamente, bajando la voz lo suficiente para parecer casual, pero lo bastante alto como para que la gente a su alrededor pudiera captar fragmentos. Pam. Ella no reaccionó. No pareces una Pam. Ella no respondió. Un destello de algo se retorció en su estómago, pero no se detuvo. No quiero ofender, agregó. Es solo que, no sé, pareces más una Callie o una Lauren. Se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Pam suena como la madre de alguien. Nada. Nathan se movió de nuevo. Ahora no solo lo estaba ignorando. Lo estaba dejando avergonzarse a sí mismo al otro lado del pasillo. El caballero mayor había vuelto a su periódico, pero Nathan notó la forma en que lo había mirado antes. A 2 filas más adelante, un hombre más joven con un traje de negocios fingía escribir en su computadora portátil, pero Nathan sabía el juego. Estaba escuchando. Incluso la azafata que acababa de pasar con una bandeja lo vigilaba por el rabillo del ojo. La comprensión hizo que su estómago se apretara. No se reían con él. Exhaló bruscamente por la nariz y se recostó en su asiento. Bien. Que ellos juzguen. La gente siempre estaba tan tensa estos días. Actuaban como si un poco de alegría o una broma fueran algún tipo de ataque personal. No había dicho nada tan malo. Apuró el resto de su whisky y dejó el vaso sobre la bandeja con más fuerza de la necesaria. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto, la azafata habló. Señora Bondi, ¿quiere otra bebida? Nathan apenas escuchó las palabras al principio. No fue hasta que la mujer rubia, Pam, levantó la vista y cortésmente declinó, que su cerebro lo procesó. Bondi. Pam Bondi. Todo su cuerpo se tensó. Sus dedos se apretaron alrededor del apoyabrazos.
Ahora tenía sentido. Ex fiscal general de Florida. Conocida a nivel nacional. Con conexiones políticas. Un bulldog legal que se había enfrentado cara a cara con algunas de las personas más poderosas del país. Una mujer que, oh, Dios, no solo era familiar porque había estado en televisión. Había estado en televisión porque era el tipo de mujer que podía arruinar la vida de una persona con una sola llamada telefónica. La garganta de Nathan se secó. Le echó otra mirada, pero ella no lo estaba mirando. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabía. Y ahora él también lo sabía. Por primera vez en todo el vuelo, Nathan no tenía nada que decir. Tragó saliva. Su mente corría, buscando una salida, un parche de escape. Pam Bondi. Podía escuchar el nombre resonando en su cabeza. Cada sílaba desenredaba su confianza un hilo a la vez. ¿Cómo no la había reconocido antes? Por supuesto que la había visto antes. En transmisiones de noticias, en conferencias de prensa, en imágenes de la sala del tribunal que se habían transmitido en todas las principales cadenas. Se había enfrentado cara a cara con corporaciones enredadas con políticos y ahora estaba sentado a unos pocos pies de ella. Dándose cuenta, demasiado tarde, de que todos los comentarios petulantes y medio susurrados que había estado haciendo habían aterrizado en el peor lugar posible. La sangre se le fue de la cara. Miró alrededor de la cabina, de repente hiperconsciente de cuántas personas habían estado al alcance del oído. El caballero mayor al otro lado del pasillo. El viajero de negocios escribiendo en su computadora portátil. La asistente de vuelo que había escuchado todo. ¿Acababa de burlarse de un ex fiscal general frente a toda una cabina de primera clase? Nathan se aclaró la garganta, moviéndose incómodo en su asiento. Tenía que arreglar esto. Giró la cabeza ligeramente hacia ella, esbozando una sonrisa que se sentía rígida en los bordes. Pensé que me parecías familiar, dijo, forzando una risa leve. No me di cuenta de que estaba en presencia de la realeza de Florida. Pam no reaccionó. No se giró. No habló. Solo continuó leyendo su tableta, como si él no fuera más que ruido de fondo. El estómago de Nathan se retorció. Había escuchado cada palabra. Había registrado cada comentario. Y había decidido que no valía la pena el esfuerzo. Eso era peor. Mucho peor. Si ella se hubiera dado la vuelta y hubiera respondido, al menos podría haber discutido. Podría haberlo tratado con seriedad. Hecho una broma. Pero esto era deliberado. Ella había elegido dejarlo ahogarse en su propia vergüenza. Nathan se movió de nuevo, fingiendo ajustar su cinturón de seguridad mientras trataba desesperadamente de pensar en algo, cualquier cosa, que suavizara la situación. De hecho seguí algunos de tus casos en el pasado, intentó, esforzándose por mantener su tono ligero. Has tenido una gran carrera. Nada. Ninguna mirada. Ningún reconocimiento. Nathan sintió la piel erizarse. Exhaló, frotándose la mandíbula, de repente muy consciente de cuánto tiempo todavía quedaba de vuelo. Una cosa era estar avergonzado por unos minutos. Otra era estar atrapado a 35.000 pies sin escapatoria, sentado en la tensión que él mismo había creado. Y justo cuando pensó que no podía empeorar, la azafata le devolvió otra bebida. Señor, preguntó. Nathan abrió la boca y luego dudó. No estaba seguro de por qué,
pero de repente la idea de otro whisky no le sentó bien. Solo agua, murmuró. La azafata asintió, tomando su vaso vacío. Y fue entonces cuando lo notó. El más mínimo destello de diversión en los ojos de Pam Bondi. Ella no había girado la cabeza. No había hablado. Pero en esa fracción de segundo, él supo. Ella había estado mirando. Había estado esperando. Y ahora estaba disfrutando cada segundo de su incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo, Nathan Castor entendió exactamente cómo se sentía ser pequeño. Nathan se sentó rígidamente en su asiento, el peso de sus propias palabras presionándolo como un yunque. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? Normalmente, Nathan era bueno leyendo a la gente, controlando las conversaciones, asegurándose de nunca terminar pareciendo un tonto. Pero aquí estaba, atrapado en su propia arrogancia, mirando la nuca de una mujer que lo había desmantelado sin decir una sola palabra. Su mente buscaba una estrategia de salida. ¿Debería disculparse? ¿Hacer una broma? ¿Fingir que nada de esto había pasado? Miró a los otros pasajeros, midiendo sutilmente el daño. El hombre de negocios al otro lado del pasillo ya no lo miraba, pero la leve sonrisa en sus labios lo delataba. Había estado observando todo el tiempo. La azafata, por otro lado, era más profesional al respecto, ofreciéndole una mirada neutral mientras dejaba su agua. Nathan se aclaró la garganta. Gracias. Ella asintió y siguió adelante. Y eso, de alguna manera, era peor. No le tenía lástima. No le importaba. Él no era lo suficientemente importante como para preocuparla. Desvió la mirada de nuevo a Pam, que seguía leyendo, imperturbable, como alguien que ya había seguido adelante. Y tal vez eso fue lo que más le dolió. No estaba enojada, no estaba esperando una disculpa. Había decidido que él no valía la pena ni un segundo pensamiento. Nathan odiaba esa sensación. Y era su propia culpa. Sus dedos golpeaban la mesita de intercambio, inquietos. Pensó en las historias que había leído sobre ella, sus batallas legales, sus casos de alto perfil, las personas que habían tratado de intimidarla y habían fallado. Y él, como un idiota, había pensado que a ella le importaría su opinión. Nathan exhaló lentamente. Tal vez era la altitud. Tal vez era el hecho de que no tenía a dónde ir. Pero por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pensar en el tipo de persona en el que se había convertido. Había pasado años entrando en habitaciones como si fueran suyas, hablando como si sus palabras tuvieran más peso que las de cualquier otra persona, asumiendo que su versión de la realidad era la única que importaba. Pero aquí, en este momento, él no era el poderoso. No tenía el control. Y no le gustaba cómo se sentía. El avión zumbó suavemente a su alrededor. La cabina se instaló en una conversación tranquila con vasos que tintineaban ocasionalmente. Nathan tomó su agua y bebió un sorbo, mirando fijamente el asiento frente a él. Tal vez esta era la clase de lección que las personas como él no aprenden hasta que no tienen otra opción. Tal vez esto era exactamente lo que se merecía. Nathan miró por la ventana, viendo el cielo extenderse interminablemente más allá del ala. La inmensidad de todo esto, de repente, lo hizo sentir pequeño. Insignificante. Era una sensación extraña, una que no estaba seguro de que le gustara. Durante años se había comportado como el centro del universo. La gente se reía de sus chistes, incluso cuando no eran graciosos. Asentían cuando hablaba, incluso cuando no tenía nada de valor que decir. Estaba acostumbrado a exigir atención. Pero hoy,
Había recordado algo que había olvidado hacía mucho tiempo. El respeto no se trataba de dinero. No se trataba de poder. No se trataba de ser la voz más fuerte en la habitación. Se trataba de carácter. Pam Bondi no había hecho nada para ponerlo en su lugar. Porque no tenía que hacerlo. Había dejado que su propia arrogancia hiciera el trabajo por ella. Nathan tomó otro sorbo de agua, sintiendo la frescura asentarse en su garganta. No era whisky, pero tal vez eso era lo mejor. Por una vez, necesitaba sentarse con sus pensamientos sin ahogarlos en alcohol. La miró de nuevo, medio esperando que finalmente se girara para lanzarle una mirada de satisfacción. Pero no lo hizo. Había terminado con él. Había terminado con él en el momento en que se dio cuenta de qué tipo de hombre era. Esa realización se retorció en su pecho. No era frecuente que alguien como él tuviera que enfrentarse a sí mismo. Tuvo que sentarse en la incomodidad de saber que él había sido el tonto en la habitación. Nathan se frotó la sien. Tal vez era hora de que empezara a escuchar más y hablar menos. Tal vez era hora de que empezara a pensar antes de asumir que lo sabía todo. La azafata pasó de nuevo, y por primera vez, Nathan no le hizo señas para que bajara otra bebida. En su lugar, se sentó tranquilamente, mirando el cielo mientras el avión comenzaba su descenso hacia Tampa. Se dio cuenta de algo. No se trataba de Pam Bondi. Se trataba del tipo de hombre que quería ser de ahora en adelante. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas antes de saber quiénes son? ¿Cuántas veces dejamos que la arrogancia nos ciegue a la verdad? Tal vez la verdadera lección aquí no sea sobre poder o estatus. Tal vez se trate de aprender a tratar a las personas con respeto antes de arrepentirnos.